Hace 7 años, los peruanos pusieron sus sueños y esperanzas de ver a uno de sus jugadores compitiendo en las grandes ligas. Ese era Renato Tapia. Sin embargo, 7 años después está jugando en el Celta de Vigo y las épocas donde decían que se iría al Atlético de Madrid quedaron en el olvido. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Su carrera iba muy bien hasta que un día fichó por el Feyenoord de Holanda. Se estancó y tardó mucho más en dar el salto a una liga grande. ¿Por qué he recordado el caso de Renato Tapia si este video es de Marcos López? Porque ambos son muy parecidos. Ambos son la mayor promesa peruana de su generación. Ambos tienen en sus manos la chance de ser titulares en la selección peruana y ambos ficharon por el Feyenoord. Nunca he ocultado que Marcos López es el jugador en el que más fe tengo. Aquí decimos que es nuestro engreído, que tiene mucho talento, que debería ser titular y hasta parecemos su representante. Pero más allá de la broma, su historia es muy curiosa. Marcos fue un chico que se formó en una de las mejores academias de fútbol de Perú, la Universidad San Martín. Sin embargo, a pesar de tener mucho talento, tenía problemas en el colegio. Algo que caracteriza a la San Martín es que son de los pocos formadores que le dan importancia a los estudios casi tanto como al talento. Contaron que en una ocasión, cuando él ya pertenecía a las divisiones menores, el club se preocupó por él y lo matriculó en un colegio de Surco, una de las zonas más caras y exclusivas de la capital, colegio donde sus problemas de estudio se hicieron notar mucho. Sus notas estaban pasando por una época muy mala, llegó a tener 10 cursos jalados y la presión que sentía por compaginar su vida como promesa del fútbol y su vida escolar a una edad tan corta era mucha. El jefe de divisiones menores se enteró de esto y no le hizo ninguna gracia, ya que para ellos las notas eran tan importantes como los entrenamientos. Así que lo castigó. Marcos fue separado poco a poco del equipo titular y sus compañeros de ese entonces contaron que estuvo a punto de dejar el club e incluso el fútbol. Hasta que un día llegó Chemo del Solar, que en ese entonces trabajaba en la San Martín, y le vio condiciones para llevarlo al primer equipo. Así que pidió permiso para que lo dejaran llevarlo con los jugadores mayores para que entrene con ellos. Parecía que ya todo se había solucionado. Sin embargo, los jefes de divisiones menores negaron el permiso para que Marcos López suba a jugar con los de las mayores, porque tenía malas notas en el colegio y que iba en contra de sus ideales dejar que un jugador que tiene 10 cursos jalados ascienda. Para algunos esto puede ser demasiado estricto tal vez, pero así se manejan a las divisiones menores también. Y no solo ahí, también en clubes de otros países. A Chemo esto le preocupó mucho porque sentía que su talento se podía perder. Es entonces que decide ir a hablar con el presidente del club para intentar llegar a un acuerdo, y lo hicieron. Él estaba loco por tenerlo en el plantel porque le había visto unas condiciones tremendas, y como insistió tanto, decidieron hacerle a Marcos un contrato profesional, o sea que estaban obligados a dejarlo subir al primer equipo. Dejaría de ser parte de las divisiones menores. Pero Chemo también tuvo una pequeña charla con él y le propuso un trato. Él sabía que sus problemas en el colegio no podían truncarle la carrera. Tenía mucho talento, pero también entendió que un jugador que no está bien formado de la cabeza en el futuro puede cometer errores cuando sea adulto. Así que primero le advirtió la importancia de los estudios. Le pusieron un tutor personal para que lo tenga en régimen todo el año estudiando los cursos donde estaba mal, a cambio de que le den la chance de jugar con los jugadores grandes. Marcos no tenía más de 16 años, pero aceptó el reto. Todo el año estuvo con el tutor ayudándolo a estudiar. Sus notas mejoraron, acabó la secundaria y debutó en primera división. No se equivocaron con él, el chico tenía talento. Tanto que a los pocos partidos Sporting Cristal lo quiso comprar. Dicen que Marcos hasta el día de hoy está muy agradecido con Chemo por esto, porque confió en él en una de sus etapas más duras. Dicen que de haber sido más permisivos con él y haberlo dejado hacerse profesional sin aprender esta lección de la importancia de los estudios, tal vez su carrera no habría sido lo que es ahora, y se habría perdido como tantos otros futbolistas jóvenes peruanos, que no tuvieron la suerte de recibir ese apoyo.
El talento de Marcos López lo hizo explotar muy joven. A los 18 ya era titular en Sporting Cristal, a los 19 ya se había ido a jugar al extranjero y a los 20 Gareca lo convocó a la selección peruana por primera vez, o sea, se estaba haciendo el modo carrera de FIFA soñado, pero en la vida real. Incluso lo habían llevado al Mundial de Rusia para que entrene con la selección mayor. En medio de todo esto, llegó la pandemia mundial, justo en el momento donde su carrera estaba empezando a despegar, así que se quedó casi un año sin jugar, hasta que la MLS volvió. Sin embargo, esto no lo detuvo, y a los 21 ya era titular en el equipo e incluso Gareca le dio un papel más importante en la selección. Ahora que tiene 22 años y está en el mercado, tuvo la oportunidad de irse a jugar al fútbol árabe por mucho dinero. Una oferta que tentaría a casi cualquier jugador peruano, pero Marcos López decidió que no es el momento y prefirió tomar el camino del fútbol holandés, donde va a cobrar menos seguro, pero donde crecerá más, y a la larga, si hace las cosas bien, tendrá la chance de cumplir el sueño de jugar en las grandes ligas. Tal vez esas lecciones que le dieron de adolescente estén dando sus frutos ahora, y por eso no ha tomado malas decisiones en su carrera. A diferencia de otros, sus movimientos han sido todos acertados. Cuando muchos le pedían que se quede en Perú a consolidarse cuando tenía 19 años, él prefirió irse al extranjero lo antes posible. Cuando algunos le pudieron pedir que considere irse a jugar a Arabia Saudita porque se haría millonario a los 22 años, él prefiere irse a Holanda porque su sueño es algún día jugar en la Premier League de Inglaterra, liga donde juegan algunos de los mejores laterales del mundo. Ahora que está a puertas de ser presentado en el Feyenoord, está también a punto de empezar el reto más importante de su carrera, incluso más importante que la selección. Los 22 años son una edad vital para la carrera de muchos futbolistas. Suele ser el momento donde las grandes promesas como él se convierten en jugadores hechos y derechos, o también puede ser el lugar donde las promesas se estancan, se chocan con un muro y se pierden en el camino, como le pasó a Tapia cuando tenía su misma edad. Fichó por el Feyenoord, se estancó 3 años y perdió tiempo importante para crecer, porque no estuvo a la altura para ser titular. Las capacidades de Marcos López no están en discusión, todos saben que es un lateral izquierdo de nivel nada común en jugadores peruanos, con un físico que lo hacía destacar mucho por sobre otros jugadores de su misma generación. Tiene altura, tiene velocidad y su capacidad de recuperación en las jugadas es comparable a la de Advíncula teniendo 10 años menos que él. Ha jugado de extremo, así que sus nociones para el juego ofensivo y subir la banda son superiores a las de Trauco. Hay quienes lo hemos propuesto como titular hace mucho tiempo, aunque esto se le ha complicado porque para Gareca Trauco siempre fue su lateral titular, pero con la llegada de un nuevo entrenador debería tener mucha más oportunidad. La liga holandesa es conocida mundialmente como uno de los semilleros más importantes del fútbol europeo. Es literalmente la liga donde te vas antes de dar el salto a los grandes. Es como la carrera soñada, primero destacas en tu país, luego destacas en un país cercano, luego destacas en Holanda y por último llegas a las grandes ligas. Marcos está en el trampolín que puede catapultar su carrera más que nunca, o en el lugar donde de no cumplir las expectativas o de tener alguna lesión grave, sus sueños se pueden truncar. Y todo esto, recuerden, en un chico de 22 años. La presión con la que lidian las promesas es muy grande porque cargan consigo las expectativas y esperanzas de sus familias y también de los hinchas. Tal vez no le estoy haciendo un favor al llamarlo la mayor promesa peruana del momento, pero no hacerlo sería mentirles a ustedes, porque realmente pienso que lo es. No se me ocurre otro jugador que esté por encima de él en potencial, al menos sin contar a los futuros nacionalizados como Alexander Robertson. Algunos pensarán que tal vez se sobrevalora mucho a los jugadores, pero recuerden que en casi todas las generaciones de peruanos siempre hubo futbolistas que llegaron a ligas importantes, algunos más que otros, pero no es irreal pensar en peruanos jugando en competiciones europeas o jugando en las ligas grandes. No son muchos, claro, pero los ha habido y los hay, y Marcos López tiene todo para ser uno de esos también. Está a punto de cumplir 23 años y con más de 10 años de carrera por delante, empezará oficialmente su camino por Europa. En el Feyenoord incluso hay hinchas que piden que juegue lo antes posible porque su lateral izquierdo actual está que se arrastra por el campo, así que tiene la oportunidad de demostrar lo que vale y seguir creciendo. La temporada ya empezó, así que tiene que ir a contrarreloj, pero no es la primera vez que está en una situación de tensión. Ya las ha vivido, desde que jalaba 10 cursos en la secundaria. En su corta carrera ha pasado por momentos muy felices como su primera convocatoria con la selección y momentos muy tristes y traumáticos como la eliminación con Australia. Está bastante curtido.
y su momento para cruzar el océano es ahora.